Un gusto poder estar aquí dándole la sorpresa con mis hermanos de jóvenes adultos. Así que le hacemos esta bienvenida y es extraño volver a predicar, volver a vernos entre algunos, y es extraño también usar la mascarilla, pero bueno, así no nos vemos tan gorditos, tan redonditos, así que hay que sacar las cosas buenas. Voy a hablar por mí esta vez, ya. Bueno, hermanos, hoy vamos a ver el testimonio ante el dolor. Siempre es una bendición tener una persona cerca que es sensible al dolor. Nosotros los cristianos deberíamos ser los más sensibles al dolor. ¿Por qué? Porque tenemos a un Cristo que sufrió nuestros dolores, nuestras fatigas, y a nosotros se nos llama a participar de sus dolores. Así que, hermanos, el testimonio ante el dolor. Vamos a hacer una lectura del libro de Job. Así que los invito a orar y a reflexionar en la palabra. Amado Dios y Padre, te damos las gracias porque tu misericordia, Señor, siempre está presente en medio de nuestra vida, Señor. En medio de nuestra indiferencia a veces, en medio de nuestra lejanía, Señor, tú estás como ese Padre, Señor, esperando a que nosotros volvamos arrepentidos y con las ganas de tener una comunión contigo, Señor. Y tú haces fiesta y celebras, Señor, la comunión cuando alguien perdido vuelve a ti, Señor. Cuando alguien muerto vuelve a la vida, Señor, por ti. Padre, tú que eres el Dios de la vida, tú que nos acompañas, Señor, en los momentos difíciles, a ti acudimos, Señor, en esta ocasión para que seas tú iluminando nuestra mente, Señor, y hablando a los rincones, Señor, de nuestro corazón, a esos lugares también que tenemos bajo llave, Señor. Padre amado, permítenos, Señor, reflexionar en profundidad en tu palabra, Señor. Así que en el nombre de Jesús te pedimos también por nuestros hermanos que están sufriendo la pérdida en medio de esta pandemia, con distintas enfermedades quizás, con distintas patologías, Señor, pero al fin y al cabo están sufriendo, Señor. Padre, que tu consuelo, Señor, que tu buena compañía y que el envío de personas sensibles al dolor llegue hasta esas personas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, vamos a leer entonces el testimonio ante el dolor, el libro de Job. Yo creo que muchas veces lo hemos leído. Es en un tono bastante sapiencial este problema que Job tiene. Pierde a su familia, pierde su economía, pierde todo lo que era de valor para su vida. Así como muchas veces experimentamos la pérdida, la angustia. Bueno, el libro de Job nos narra en medio de esta discusión cuando Satanás quiere probar a Job y quiere demostrarle ante el Señor que Job no es tan fiel o solo lo sigue por conveniencia. Así que en medio de esta narración es cuando los siervos de Job se acercan a él en el primer capítulo y le van contando. Y parece ser que las noticias las recibe de golpe, porque mientras Job está escuchando al primer siervo, llega el segundo y aún no terminan ni de hablar el primero y le cuentan otra desgracia. Entonces viene desgracia sobre desgracia para la vida de Job. Desgracia sobre desgracia. Entonces dice el versículo 20 del capítulo 1: al llegar a este punto, Job se levantó y se rasgó las vestiduras y se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Aún pese a todo dolor, a toda afrenta, Job sigue recto delante del Señor. Y en medio de Job, en medio de este libro, vamos viendo a distintas personas y al mismo Job reaccionando frente a este dolor. Y sin duda hay procesos. Entonces quisiera comentar y hablar sobre estos procesos que vivimos como personas sufrientes, de estos procesos que vivimos en medio de nuestro camino y nuestro seguimiento al Señor. El primero es Job y su sufrimiento frente a Dios. Y lo primero que hay que recalcar es que Job tiene una experiencia y busca
un lado quizás más accesible de Dios, el texto en hebreo dice que Job busca al Shaddai, al Dios que se apareció a Abraham, al Dios que se apareció a Jacob, pero no al que se apareció a Moisés, por ejemplo. Entonces Shaddai es una figura más personal, es el Dios de los montes. Algunas Biblias dicen que es el Todopoderoso. Inicialmente dice el versículo 21 que Job no peca y no culpa a Dios en medio de su dolor, pero sí desea la muerte. Y esto pasa cuando en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras situaciones, deseamos que el mundo pare por un momento. Esto mismo le estaba pasando a Job. Después dice, en el capítulo 3, versículo 1 al 3, dice: después de esto, abrió su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. O sea, ya comenzamos a ver en este desarrollo que Job desea la muerte, desea no seguir viviendo. No solo que el mundo pare, pero sigue íntegro, sigue sin culpar a Dios hasta el momento. Luego vienen los amigos, ¿cierto? Los 3 amigos que vienen a consolar a Job, lloran con él, pero parece ser que todo fue un gesto ritual, como el de la época, en una cultura donde la muerte debe ser asumida con llanto, con acompañamiento, de una forma ritual. Bueno, estos amigos se hicieron parte de una forma ritual. Vamos a ver más adelante que no fue un compromiso de ellos, sino que fue solo ritual. Pero Job comienza a vivir sus procesos. Y en medio de este dolor, en medio de este cuestionamiento, porque cuando sufrimos, cuando vienen grandes problemas a nuestra vida, comenzamos a hacernos preguntas. Parece ser que Dios está más distante. Parece ser que Dios guarda silencio. Eso nos preguntamos. ¿Dónde estabas? ¿O por qué ya no me hablas como antes? Bueno, Job en el capítulo 9, versículo 23 dice que el Shaddai, el Todopoderoso, el Dios de los montes, se ríe de la muerte del inocente. Y aquí podemos ver un tercer cambio en la vida de Job. Ya comienza a surgir un resentimiento ante el dolor. Versículo 23 dice: él se ríe de la muerte. Y más abajo, o si seguimos el relato en el capítulo 12, versículo 21, dice una frase bien fuerte. Dice: le derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. O sea, no solamente se ríe de los que padecen, no solamente se ríe del dolor, no es solamente indiferente ante nuestro dolor, sino que si no le bastara, nos humilla. Eso piensa Job. Desata el cinto de los fuertes. Y en aquel tiempo, los guerreros, los que se preparaban para la batalla, tenían que amarrar sus faldas para poder hacer el trabajo pesado. Entonces Job se está refiriendo que a los guerreros, a los que dan la batalla, Dios los humilla. Dios los humilla como guerreros. Y ya podemos ver ese resentimiento. Y en medio de este diálogo que tiene con sus amigos, en medio de esta indiferencia que tienen de sus amigos, a Job se le ocurre la idea de llevar a Dios a juicio. Quizás como muchos de nosotros hacemos, y le pedimos cuentas a Dios. Cuando estamos pasando por momentos duros, decimos: Señor, ¿por qué si yo hago esto? ¿Por qué si yo nunca he dejado de seguirte? Señor, si yo he sido tan fiel, ¿por qué me toca vivir esto a mí? Eso es lo que estaba pasando Job. Incluso dice: ¿por qué me privas de libertad? ¿Por qué me oprimes, Dios? Ese es el pensamiento de Job. Y a lo largo del libro lo vemos. Ese resentimiento surge entonces la acusación contra Dios. Nunca deja de creer en Dios, pero sí surge un resentimiento, porque Job se cree inocente, pero sus amigos no. Ante esto, otra persona que sufre también en los relatos de Job es su mujer. Y la mujer, frente al sufrimiento de Job, le dice, en el capítulo 2, versículo 9, le dice que reprochó a Job: ¿todavía te mantienes firme en tu integridad?
maldice a Dios y muérete. Esa es la frase de su mujer. A lo que Job responde: mujer, hablas como una necia. O sea, estás hablando tonterías. Y muchas veces nos pasa también, frente al dolor ajeno, le pedimos a la gente que tire la toalla. No la animamos, sino que dejamos que se siga hundiendo. Que maldigan a Dios y se mueran. Eso es lo que le dijo aquella mujer de Job. Pero hay también otros amigos en el relato. Está Elifaz, Bildad y Zofar. Y estos amigos, cuando se enfrentan a Job, en su sabiduría comienzan a defender a Dios. Comienzan a decir: pero Job, ¿estás seguro que eres tan íntegro? ¿Estás seguro que no pecaste? Quizás pecaron tus hijos y por eso les pasó lo que les pasó. Elifaz dice en el versículo 8 y 9 del capítulo 4: la experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. El soplo de Dios destruye el aliento de su enojo. Los consume. Imagínense que están pasando un momento difícil y viene un amigo o una amiga y les dice: ¿sabes qué? La experiencia me ha enseñado que sí, Dios castiga. Así que lo que tú estás pasando es porque algo hiciste mal. ¿Qué impresión les daría a esa persona? Sobre todo si fuera una persona cercana. Bueno, sería bastante raro. Bildad dice, versículos 5 y 6 del capítulo 8, dice: pero si tú vuelves la mirada a Dios, si tú le pides perdón al Todopoderoso y si eres puro y recto, Él saldrá en tu defensa y te restablecerá en el lugar que te corresponde. En otras palabras, le está diciendo: si te arrepintieras, el Señor te escucharía. Si te arrepintieras de lo que hiciste, el Señor te acompañaría. Nuevamente, qué difícil escuchar a personas que en medio de nuestro dolor llueven de su boca crítica. En momentos que necesitamos quizás silencio, en momentos que necesitamos una palabra de alegría, de gozo, vienen palabras de juicio. Catalogamos, etiquetamos a la persona. Y Zofar dice en el capítulo 11, versículos 4 y 5: tú afirmas, le dice a Job, que Job está afirmando su integridad, que él no ha pecado contra Dios. Le dice Zofar: tú afirmas, mi postura es la correcta, soy puro a los ojos de Dios. ¿Cómo me gustaría que Dios interviniera y abriera sus labios contra ti? O sea, le está diciendo: ¿cómo me gustaría que Dios mismo te dijera que estáis mal? En medio del dolor. ¿Le ha tocado persona así? Bueno, sería bien desanimante, sería bien peligroso tener a personas así en nuestra vida. Personas con esa forma de hablar. Pero Job, que es un hombre íntegro, un hombre que obedece a Dios, un hombre que tiene la voluntad de Dios en sus caminos, le responde a estos hombres. ¿Qué les dice? El capítulo 13, y en medio del relato, Job les va respondiendo: si tan solo se callaran la boca, le dice Job, eso en ustedes ya sería sabiduría. O sea, Job está confrontando la forma en que hablan de Dios. Cuando la gente a menudo viene a nuestras vidas y estamos pasando por malos momentos, o cuando nosotros mismos hablamos de Dios, pero sin tomar en cuenta el dolor ajeno, ¿saben lo que estamos haciendo? Estamos hablando tonterías. Y es que debemos callarnos. Job les dice que mantengan la boca cerrada, porque eso sería sabiduría. Si no van a respetar mi dolor, les pido por favor que se callen. Capítulo 13, versículos 2 y 13, dice la NTV: sus frases vacías valen tanto como las cenizas. Su defensa es tan frágil como una vasija de barro. Otras versiones dicen: su defensa a Dios es tan débil como un escudo de barro. ¿Ha visto llevar a alguien un escudo de barro a una guerra? Ni en las películas. Ahora quédense en silencio y déjenme en paz. Las personas piden a gritos cuando están pasando por momentos de dolor,
piden a gritos paz, piden a gritos que alguien las entienda, que alguien las acompañe. Pero no fue el caso de estos amigos de Job. Pero eso no es todo, porque el Señor también le responde a estos amigos al final del libro de Job. Les dice, capítulo 42, versículo 7, Jehová dijo a Elifaz: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Y aquí notamos quizá una curiosidad, algo que de verdad llama la atención, es que el mismo Job, pese a que vive su proceso de duelo, pese a que vive el dolor y empieza a culpar a Dios, Dios le defiende. Dios defiende a Job, pero no a sus amigos, a esos amigos indiferentes, a esos amigos que quisieron defender a Dios. Como decimos acá, le salió el tiro por la culata, porque Dios no necesita ser defendido por nosotros. Y ante el dolor, el Señor nos pide sensibilidad. En el caso de estos discípulos no la tuvieron. Ahora, ¿cómo responde el Señor a Job? Porque vemos que en medio del dolor, los amigos le responden a Job, Job le responde a los amigos, Dios le responde a los amigos, pero falta todavía la respuesta que Dios le da a Job. Entonces nos dice el capítulo 23, en medio del desarrollo, dice: Job se ve lejano a Dios y tiene nostalgia de Dios. Dice: si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, iría a su tribunal. O sea, si tan solo supiera dónde está, si pudiera verlo, si pudiera estar cerca de él, hablaría con él. O el versículo 1 del capítulo 29 dice: añoro los días del pasado, cuando Dios me cuidaba. Y esto nos pasa muchas veces. Cuando vienen los dolores a nuestra vida, comenzamos a recordar el pasado, comenzamos a recordar los tiempos buenos. Y a algunos incluso les pasa en la iglesia que dicen: me veía mejor cuando no estaba con Dios. Suele pasar, algunas personas también dicen esas cosas. Extraño los días en que me cuidaba, dice Job. Pero Job, que en medio del relato viene buscando al Dios que se encontró a Abraham, al Dios que se encontró a Jacob, a distintos dioses, a Dios, pero en distintas formas, en distintas maneras de expresarse, se encuentra a Yahvé, a Jehová, como dicen algunas Biblias, al Dios que sacó a su pueblo de Egipto. O sea, el Dios que rompe cadenas. Job fue buscando a un Dios, fue buscando a su Dios más sensible, pero se encontró con un Dios que muestra más rebeldía, un Dios que nada lo ata, que nada le da órdenes, un Dios que le da órdenes a las bestias, al Leviatán, que controla al Leviatán, un Dios que manda a no ser oprimidos, a no ser esclavos de nada, sino que a ser libres. A este Job que le dijo que se burlaba de los débiles y oprimía a las personas a las que sufrían, bueno, se le aparece el Dios que libera. Y dice el capítulo 38, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? ¿Quién es este que habla tanta tontería? Dice, párate a hacerme frente, dice. Yo voy a interrogarte a ti y tú me responderás. Entonces el Señor le responde de una manera quizá inesperada, porque en medio del dolor nosotros esperamos la compañía de Dios, esperamos el consuelo de Dios, pero hay momentos donde Dios se presenta a nosotros para liberarnos, para no sentirnos derrotados. Y si era Job el que quería hacerle las preguntas, si era Job el que quería tener respuestas, el Señor le dice, a ver, acá yo voy a hacer las preguntas, acá yo voy a dar la respuesta. Yo te voy a preguntar a ti. Y el versículo 7 del capítulo 40 dice, cíñete ahora como varón tus lomos. Y volvemos atrás, cuando Job dice que le encanta a Dios desatar el cinto de los fuertes, le encanta a Dios desatar el cinto de los que luchan. El Señor le dice a Job,
A ver, amarra tu cinto, le dice a Job. ¿Qué significa esto? Que tú estés pasando por dolor no significa que las circunstancias te vayan a derrotar. Que tú estés pasando por dolor no significa que vivas derrotado. Es como lo que dice Pablo: perseguidos pero no desamparados, en 2 de Corintios. Incluso hay una versión que dice golpeados pero nunca noqueados, una versión en inglés. Y quiere decir que muchas de las circunstancias en nuestras vidas van a querer dominarnos, pero el Señor no nos creó para ser dominados. El Señor no nos creó para vivir atados, ya sea al pecado o a los sufrimientos. El Señor nos da la libertad de seguir aún en medio de los sufrimientos. Y Job dice lo siguiente, esta célebre frase de Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque Job fue buscando quizás el Dios más consolador, pero se encontró con un Dios liberador, un Dios que rompe cadenas, un Dios que te dice: esfuérzate y sé valiente. Con ese Dios se encontró, con el Dios que libera. Entonces, ¿qué podemos decir del testimonio frente al dolor? Podemos decir dos cosas, o dividirlo de dos maneras. ¿Qué hacemos con nuestro testimonio frente a nuestro propio dolor? Y el libro de Job nos enseña que primero hay que evitar culpabilizar a Dios. Si queremos tener un buen testimonio frente al dolor, debemos evitar culpar a Dios de nuestros dolores, evitar culpar a Dios incluso de nuestra miseria. Debemos buscar compañía. El libro de Job termina con la siguiente frase: entonces todos sus hermanos, hermanas, anteriores, amigos vinieron y festejaron con él en casa, lo consolaron, lo alentaron por todas las pruebas que el Señor le había enviado en su contra, y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Entonces lo esencial, hermanos, cuando pasamos por dolor es buscar a las personas indicadas, a las personas que estén dispuestas a consolar, a las personas que estén dispuestas a escuchar, a las personas que estén dispuestas incluso a invertir o gastar de su propio dinero. Hay que buscar a personas atentas. Primero, evitar evitar la culpa a Dios. Segundo, buscar compañía correcta, no como aquellos amigos que fueron indiferentes a Job. Lo tercero, hermanos, que hay que tener en cuenta para nuestro testimonio en el dolor es que el Señor sale a nuestro encuentro. Esto jamás se nos puede olvidar. El Dios que sale a nuestro encuentro es el Dios que está en las tempestades. Job se encontró con el Yo Soy. Y en el Nuevo Testamento tenemos a un discípulo que en medio de la tempestad se encuentra el Yo Soy. Cuando Jesús le dice: no tengan miedo, yo soy. El Dios que aparece en medio de la tempestad, en medio de nuestros gritos, en medio de nuestro clamor. Eso no se nos puede olvidar nunca, hermanos, que ese es el Dios a quien tenemos, un Dios que aparece en los momentos más difíciles. Quizás tú digas: el Señor está guardando silencio, o lo veo lejano, y es muy probable que pienses así en medio de estos procesos. Pero ten en cuenta esto, que los dolores de hoy no se van a comparar con la gloria venidera, que el Señor se va a manifestar en tu vida de una manera que los dolores que tengas no se van a comparar con lo que Él te va a dar. Y lo cuarto es que el Señor no nos ha dado una actitud o no nos ha dado su espíritu para que vivamos derrotados. El Señor nos llama a conquistar, el Señor nos llama a victoria, a dar la buena pelea. Entonces, en medio del sufrimiento, el Señor comprende nuestro dolor, pero también nos anima a que salgamos de las profundidades. ¿Qué hacemos si vemos a otra persona sufriendo? ¿Cómo debe ser nuestro testimonio frente al dolor ajeno? Bueno, el libro de Job nos dirá que hay que evitar generar culpa en las víctimas. Hoy en día tenemos muchos casos en la misma iglesia, tantas personas que han sido abusadas, tantas personas que han sido violentadas en sus casas por sus maridos,
Y muchas veces nosotros somos indiferentes a ese dolor. Muchas veces nosotros culpamos a las víctimas, cargamos sobre ellas un peso que no deberían tener. Y ahí el Señor nos dirá nuevamente que su ira se enciende contra nosotros porque hablamos de la forma incorrecta. Porque el lenguaje del Señor es el lenguaje del amor, el lenguaje de la empatía, el lenguaje de llevar las cargas de otros, no de crear culpas. Lo segundo, frente al dolor ajeno, hermanos, hay que guardar silencio. Hay que saber respetar el dolor, hay que saber respetar los procesos de las personas. Si ves a una persona que está sufriendo, evitemos hablar tonterías como hablaron estos 3 amigos de Job, pero consolemos, estemos ahí como estuvo el pueblo con Job. Y tercero, como estos mismos amigos del pueblo de Job que compartieron la mesa, lo consolaron y lo alentaron, nosotros debemos compartir nuestro hombro. Hermanos, las personas que sufren no quieren escuchar críticas, no quieren escuchar nuestra indiferencia. A veces nos cuentan los problemas solamente porque necesitan ser escuchados. A veces solo nos cuentan porque esa pena que tienen no hayan dónde liberarla, pero nosotros sabemos que el mensaje del Evangelio es liberador. El mensaje del Evangelio pone a un Cristo sufriente, a un Cristo que lleva los sufrimientos ajenos y que nos hace a nosotros también llevar las cargas de otros. Así que, hermanos, visitas, si el día de hoy tú estás pasando por un momento de dolor, te quiero decir que tengas ánimo y la esperanza de que el Señor va a aparecer en medio de tu tempestad, de que el Señor va a estar contigo y de que el Señor te animará y te dirá: amarra tu cinto para prepararte en esta batalla. Porque hay momentos que necesitamos ánimo, hay momentos que necesitamos que alguien nos diga y nos llame a la victoria. Pero si tú no has tenido una experiencia con Dios, puedes decir como Job: de oídas te había oído, pero no te conocía. Entonces el Evangelio, hermanos, nos invita a vivir lo novedoso, nos invita a experimentar a Dios en las tempestades, a dar testimonio frente al dolor. Así que vamos a orar por nuestras vidas y por quienes aún no conocen del Cristo. Allí, si nos están viendo, oramos. Amado Señor, te damos gracias porque tu testimonio, Señor, frente al dolor cautivó nuestras vidas, cautivó nuestro corazón, Señor. Tú que sin necesidad de hacerlo, Señor, bajaste de tu trono y llevaste nuestras cargas, nuestras enfermedades, Señor. Y nosotros no podemos responder de otra forma, Señor. No podemos responder en indiferencia hacia ti, Señor. Te pido, Padre, que si hay alguien en este momento que esté pasando por momentos difíciles y no te conoce, que pueda entregar su vida hacia ti, Señor. Que pueda cambiar la forma en la que piensa de ti. Si era una persona que antes te echaba la culpa o no quería saber nada de ti, Señor, que puedas encontrarlo en medio de esa tempestad que está viviendo, Señor. Padre amado, que quienes estén oyendo este mensaje puedan entregar sus vidas. Si aún no te han conocido, que puedan arrepentirse, Señor. Que puedan tener un encuentro contigo y experimentar tu liberación, Señor. Que no hay ataduras, que no hay cadenas en ti, Señor. Tú rompes toda atadura, tú rompes toda cadena, Señor, que nos impide vivir. Tú nos has creado, Señor, para vivir en libertad, para vivir esforzándonos y siendo valientes, Señor. Tú nos has dado coraje, espíritu de coraje, Señor, frente a las adversidades. Y ya, Señor, no hay nada que pueda apartarnos de tu amor. Amado Padre, que puedan ver que no hay barreras entre tú y nosotros, Señor. Que puedan ver, Señor, y experimentar tu gracia y perdón, Señor. Padre, consuela también y ayúdanos a ser sensibles al dolor ajeno de nuestros hermanos, especialmente los que están pasando por mal momento ahora, Señor, de pérdida de hermanos, hermanas, pérdida de algún familiar, relaciones rotas, Señor. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor.